Hola queridos espectadores de Tutieu, si la verdad saliera a la luz, ¿te atreverías a enfrentarla? La historia de hoy revela un secreto estremecedor. Tras muchos meses siguiendo las pistas en silencio, Lin lanza de repente una acusación impactante. La madre de Uri fue quien destruyó a su familia años atrás. Aquella denuncia cayó como un cuchillo que desgarró el corazón, dejando a Uri y a su madre paralizados, sin poder pronunciar palabra. En ese instante Uri quedó atrapado en un callejón sin salida. ¿Debería confiar en la madre que lo crió? ¿O en Lin, la chica consumida por el deseo de venganza? Mientras tanto, Tutieu sigue sin enterarse de la tormenta que amenaza con arrastrarlo todo. Sin saberlo, se convierte en la pieza clave dentro de este peligroso juego de estrategias. ¿Logrará Lin arrebatarle la empresa a la madre de Uri? ¿O todo es parte de una oscura farsa donde cada movimiento esconde un riesgo mortal? La verdad que se aproxima sin duda te dejará sin aliento. Acompáñanos hasta el final para descubrir todos los secretos. Y no olvides dar like y suscribirte porque lo más impactante apenas está comenzando. En la habitación oscura, una débil luz se filtraba a través de la ventana cubierta de polvo. La señora Lan estaba sentada allí, el rostro cargado de pensamientos, los ojos llenos de resentimiento acumulado durante años. Cuando Lin entró, ella la tomó de inmediato y la hizo sentar a su lado. Su voz ronca y baja parecía surgir desde lo más profundo. Lin, Tutieu todavía no lo cree. Piensa que la familia de Uri es inocente, que todos son rumores. Pero yo no puedo permitir que la verdad siga enterrada. Entonces abrió el armario y sacó un grueso expediente. Páginas amarillentas, sellos borrosos. Todos gritaban un pasado oculto. La señora Lan empujó el expediente hacia su hija con una voz cortante. Aquí está la prueba. Cada detalle demuestra que fue la señora Engia, la madre de Uri, quien destruyó a nuestra familia. Entrégaselo a Tutieu. Cuando la verdad salga a la luz, ya no tendrá motivos para defender a Uri, ni mucho menos para seguir amando a Sang. Apretó la mano de su hija con una mirada que brillaba de una determinación escalofriante. Tienes que hacer que Tutieu vuelva con nosotras. Solo así podrás librarte de esta vida solitaria. El silencio cayó sobre la habitación. Lin bajó la cabeza con las manos temblorosas, hojeó cada página del expediente. Cada palabra, cada sello. Era como una herida que se abría en su corazón. Al final su voz salió entrecortada, cargada de emoción. «Mamá, lo entiendo, lo haré. Pero si hubiera alguien que en realidad nunca amó a Tutieu y que tampoco quiere que ella vuelva, entonces, ¿qué debo hacer?» Aquellas palabras resonaron en la penumbra como un cuchillo desgarrando el aire. El reloj seguía marcando cada segundo, anunciando la inminencia de una tormenta. Uri estaba sentado en silencio en la habitación oscura, con los ojos enrojecidos después de pasar la noche sin dormir. Sobre la mesa, los voluminosos expedientes del investigador se extendían como cientos de cuchillas que le atravesaban el corazón. Cada palabra, cada cifra, cada sello borroso, todo apuntaba a un solo nombre. Sí, la persona detrás de la tragedia de la familia de Tutieu. Era su propia madre, la señora Engia. El investigador dejó otro fajo de papeles sobre la mesa con voz pausada pero firme. He verificado todo con detalle. En aquel entonces realmente hubo intervención de la señora Engia. Después de la quiebra de la empresa de la familia Tu, ella recibió una parte considerable de las acciones. Estos son todos los documentos que encontré. Uri quedó atónito. Sus manos se apretaron con fuerza, las venas marcadas, la respiración agitada. Sentía el corazón desgarrado. Durante años había intentado rechazar los rumores, pero ahora la verdad estaba frente a sus ojos. Murmuró con la voz quebrada: No puede ser. Mi propia madre fue quien arruinó a la familia de Tutieu. Entonces,
¿Cómo voy a poder mirarla a la cara? Aquella tarde Uri entró en la sala. La señora Anguía estaba allí tranquila, tomando té con un semblante sereno como si nada en el mundo pudiera perturbarla. Uri se paró frente a ella con los ojos rojos encendidos de furia y dolor. «Mamá, mandé investigar lo que pasó en aquel entonces. Y el resultado». Su voz temblaba y de pronto estalló como un trueno. «Fuiste tú. Tú destruiste a la familia de tu tío. Todo está comprobado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?» La habitación se congeló. La taza de té en la mano de la señora Anguía tembló ligeramente, pero en un instante recuperó la calma. Sus ojos fríos e impenetrables lo miraron con dureza a Uri. «¿Quién te llenó la cabeza con esas tonterías? Yo no tuve nada que ver con lo ocurrido. No dejes que otros te manipulen de esa manera». Uri apretó los dientes escupiendo cada palabra con rabia. «No son rumores, es la verdad. ¿Hasta cuándo piensas seguir negándolo?» De repente la señora Anguía se puso de pie con fuerza. Sus ojos brillaron con ira y su voz retumbó con autoridad. «¿Te atreves a dudar de tu propia madre? Todo lo que hice fue para proteger a esta familia. ¿A quién vas a creer? ¿A esos extraños o a tu propia madre?» Uri quedó paralizado. Su corazón se tensaba entre dos abismos, de un lado la verdad desgarradora, del otro el lazo de sangre con su madre. El sonido del reloj de pared marcaba cada segundo, tic-tac, tic-tac. Ese eco seco parecía desgarrar el aire anunciando una decisión, capaz de cambiarlo todo. En los ojos de Uri se reflejaba la lucha interna. Quería gritar, quería saber cuál era la verdad final. La lujosa sala se volvió sofocante cada tic-tac del reloj sonaba como una cuenta regresiva hacia la explosión. Uri miró fijamente a su madre, la señora Anguía. Su voz temblaba pero cargada de firmeza. «Mandé investigar todo. Y todas las pruebas apuntan a una sola persona. Fuiste tú. Tú arruinaste a la familia de tu tío en aquel entonces. No puedo creerlo». La señora Anguía apretó con fuerza el reposabrazos de la silla. Su rostro se tensó un instante, pero enseguida respondió con dureza. «¿Qué estás diciendo, Uri? Soy tu madre. ¿Cómo podría hacer algo tan cruel? No permitas que otros te manipulen así». Uri lanzó el fajo de documentos sobre la mesa. Sus ojos rojos brillaban de rabia y dolor. Su voz quebrada se mezclaba con la indignación. «No, esto no son rumores. Aquí están los contratos de transferencia, los registros de acciones. Incluso hay testigos que lo confirman. ¿Hasta cuándo piensas seguir negándolo?» El ambiente se volvió espeso, asfixiante. Solo se oía el tic-tac, tic-tac del reloj desgarrando la tensión. De repente afuera se escuchó el eco de unos pasos firmes contra el suelo. Uri se sobresaltó y giró la cabeza. La puerta se abrió lentamente. Lynn estaba allí sin que nadie supiera desde cuándo. Su rostro pálido, las manos temblorosas, pero en sus ojos ardía el fuego del rencor. Cada palabra de aquel diálogo había llegado a sus oídos. Respiró hondo, dio un paso decidido y con una voz fría y desafiante dijo: «Ya no hace falta que lo niegues, lo he escuchado todo». Uri se quedó helado. Lynn no dejó que Uri alcanzara a decir nada. Sacó de su bolso un voluminoso expediente y lo arrojó con fuerza sobre la mesa frente a la señora Anguía. «Aquí está la prueba que he guardado todos estos años: contratos de transferencia, declaraciones de los que participaron. Todo demuestra una sola cosa: usted, señora Anguía, fue quien destruyó a mi familia». La señora Anguía bajó la vista hacia los documentos. Su rostro palideció al instante, sus manos temblaban, la mirada vacilaba. Solo unos segundos después se dejó caer en la silla con la voz quebrada, casi sin aire. No puede ser. Yo solo hice lo necesario para proteger a esta familia».
Lynn apretó los puños con la mirada helada y la voz cortante que retumbó en toda la sala. Si no devuelven la empresa a mi familia, entregaré este expediente a la policía. Entonces la luz de la justicia lo revelará todo. Y en ese momento, no me pidan piedad. El aire se volvió denso, tan pesado que parecía cortarse con un cuchillo. De repente la señora Anguía se levantó de golpe gritando con furia y desesperación. Esta empresa la levanté con mis propias manos. ¿Creen que pueden venir y arrebatármela así? Jamás. Lynn la enfrentó directamente con los ojos encendidos y una voz firme como una cuchilla rasgando el ambiente. Si ha decidido este camino, yo tampoco retrocederé. Entregaré todas las pruebas a la policía. La justicia debe cumplirse. La verdad debe ser devuelta a mi familia. Uri, atónito, corrió a interponerse hablando con urgencia. Lynn, por favor, cálmate. Déjame a mí resolver esto. Te lo juro. Te daré una respuesta justa. Lynn giró de golpe. Su cabello se levantó con el movimiento y su voz tan fría y cortante hizo que Uri sintiera un escalofrío recorrerle la espalda a Uri. Recuerda bien tus palabras. Ni yo ni mi familia esperaremos más. Si no me das un resultado, no me culpes por hacerlo público. Dicho esto, Lynn se dio la vuelta y salió de la habitación. El eco de sus tacones resonó helado, dejando atrás un salón sumido en silencio absoluto. Uri miró la silueta de Lynn perderse en la distancia con el corazón hecho un nudo atrapado entre 1000 pensamientos. Solo quedó el tic-tac, tic-tac del reloj repitiéndose implacable como un recordatorio cruel. La verdadera batalla apenas acababa de comenzar. Durante varios días, Tutieu se quedó en casa sin ir a visitar a su madre. Daba vueltas en la habitación sentado y de pie una y otra vez, mirando con frecuencia hacia la ventana como si estuviera pensando en algo. En su interior no dejaba de sentir un remordimiento constante. No sé si estos días mamá estará bien. La última vez que la vi ya fue hace tiempo. Pero, ¿por qué Lynn me dijo el otro día que por mi culpa mamá pensaba tanto que hasta enfermó? ¿Será cierto? La preocupación fue creciendo. Tutieu tomó el teléfono, dudó unos segundos y finalmente marcó el número. El tono de llamada resonó en el silencio de la habitación como si cada pitido apretara su corazón. Al cabo de un momento, la voz de la señora Lan respondió con un matiz de sorpresa, pero también de ternura. «¡Aló, Tutieu! ¿Qué pasa, hijo, que me llamas a esta hora?» Al escuchar la voz de su madre, Tutieu suspiró aliviado, aunque la inquietud seguía dentro de él. Preguntó de inmediato con la voz temblorosa de tanta preocupación. «Mamá, ¿es cierto que estás enferma?» Del otro lado, la señora Lan soltó una pequeña risa ligera y cálida. «¿Enferma? No, hijo. Estoy bien, todo normal». «¿De dónde sacaste esa idea? ¿Quién te ha dicho cosas que no son verdad?» Al oír a su madre hablar con tanta seguridad, Tutieu se quedó un instante desconcertado. Una sensación extraña se apoderó de él. Después de pedirle que cuidara su salud y colgar, dejó el teléfono sobre la mesa en silencio. La habitación permanecía callada, solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Tutieu se dejó caer en la silla, la mirada perdida en el vacío. Su mano apretaba con fuerza el teléfono como si quisiera destrozarlo para liberar toda la confusión. En su mente las preguntas se agolpaban una tras otra. Si mamá realmente no está enferma, entonces, ¿por qué Lynn me dijo eso? ¿Qué quería lograr? ¿Acaso inventó la historia para engañarme? ¿Pero para qué? ¿Será que está ocultando algo que aún no sé? Una chispa de sospecha brilló en los ojos de Tutieu. Recordó las veces que Lynn se había entrometido sutilmente en la relación entre él y su madre, siempre mostrando una actitud comprensiva cercana. Pero ahora, cada mentira se convertía en una pieza de un rompecabezas inquietante que lo hacía estremecer. Un pensamiento repentino lo golpeó.
Si Lin fue capaz de inventar la enfermedad de mamá para manipularme, entonces quizá haya muchas otras cosas que también me ha ocultado. El viento nocturno se colaba por la ventana trayendo un frío que le recorrió la espalda. Cerró los ojos, respiró hondo tratando de calmar esa sensación de desasosiego, pero cuanto más pensaba, más se debilitaba la confianza que tenía en Lin. En su interior, una gran duda empezaba a crecer. ¿Qué es lo que realmente quiere Lin? ¿Será que detrás de todas sus palabras hay un plan oculto que apenas empieza a mostrarse? Y desde ese momento la relación que parecía tan fuerte comenzó a resquebrajarse. Tu Tieu lo sabía. Ya no podía volver a confiar en Lin tan fácilmente. Nếu mẹ thật sự không ốm thì sao chị Ninh lại nói vậy? Chị ấy muốn gì? Chẳng lẽ chị ấy cố tình dựng chuyện để lừa mình? Nhưng lừa để làm gì? Có phải chị ấy đang che giấu điều gì đó mà mình chưa biết? Ánh mắt Tử Tiêu trượt lóe lên tia nghi hoặc câu nhớ là những lời trong nhéo chen vào giữa mối quan hệ mình và mẹ, nào cũng tỏ ra như người thấu hiểu quan tâm. Nhưng giờ đây từng lời nói dối ấy lại trở thành một mảnh thép khiến Tử Tiêu không khỏi dùng mình. Một ý nghĩa chợt lóe sáng, nếu Linh sẵn sàng bịa ra chuyện mẹ bị bệnh để tác động mình, vậy có lẽ còn nhiều điều khác mà chị ấy cũng giấu giếm. Gió đêm khẽ lung qua cực hơi lạnh khiến sống như Tử Tiêu bất giác dùng mình. Cậu nhắm mắt lại một hơi, cố gắng xua tan cảm giác bất an, nhưng càng nghĩ lòng tin lời nhưng càng lung lay. Và chính từ khoảng khắc đó, mối quan hệ vốn tưởng chừng khăng khít lại bắt đầu rạn nứt. Tử Tiêu biết mình không thể dễ dàng tin Linh thêm một lần nào nữa. Cái này cho vào đây.